En las elegantes colonias de Ciudad de México, Esperanza Morales, una empleada doméstica de 35 años, originaria de Oaxaca, trabaja desde hace 3 años en la mansión del empresario Ricardo Mendoza. Su mundo se desploma cuando es acusada de robar una valiosa joya familiar. Sin recursos para defenderse y enfrentando el desprecio de una sociedad clasista, Esperanza debe luchar por demostrar su inocencia mientras las cámaras de seguridad guardan un secreto que cambiará la percepción de todos sobre la verdad, la justicia y los prejuicios que dividen a México. Esperanza Morales sintió cómo se le contraía el estómago cuando escuchó los pasos apresurados de la señora Mendoza bajando por la escalera de mármol. Eran las 10 de la mañana de un martes cualquiera de marzo, y ella estaba sacudiendo los muebles de la sala principal de la mansión en las lomas de Chapultepec, como había hecho cada día durante los últimos 3 años. Pero algo en el sonido de esos tacones contra el suelo le decía que este martes sería diferente. ¡Esperanza! El grito de Alejandra Mendoza resonó por toda la casa con una furia que la empleada nunca había escuchado antes. ¡Ven acá inmediatamente! La mujer de 35 años, originaria de un pequeño pueblo en Oaxaca, dejó el plumero sobre la mesa de centro y se dirigió hacia donde se encontraba su empleadora. Alejandra estaba parada al pie de la escalera, con el rostro enrojecido y las manos temblorosas. En su palma derecha sostenía una pequeña caja de terciopelo azul, completamente vacía. ¿Dónde está?, preguntó Alejandra con voz entrecortada, mostrándole la caja. ¿Dónde está el broche de mi abuela? Esperanza sintió cómo se le secaba la boca. El broche de la abuela Mendoza era una pieza de oro blanco con diamantes y esmeraldas que había pertenecido a la familia durante más de un siglo. Lo había visto muchas veces cuando limpiaba el tocador de la recámara principal, siempre guardado cuidadosamente en esa misma caja de terciopelo. «No lo sé, señora», respondió Esperanza, tratando de mantener la calma. «Yo no he tocado nada de su joyero. Usted sabe que siempre tengo mucho cuidado con sus cosas. No me vengas con mentiras», estalló Alejandra acercándose a ella con paso amenazante. «Eres la única que entra a mi recámara, la única que tiene acceso a mis cosas. Ricardo está en Monterrey desde el domingo y yo no he abierto ese joyero desde hace una semana». Las palabras golpearon a Esperanza como puñaladas. En sus 3 años trabajando para los Mendoza, nunca había tenido un problema. Siempre había sido puntual, responsable, discreta, había limpiado esa casa como si fuera propia, había cuidado cada objeto como si fuera un tesoro familiar, y ahora la estaban acusando de ladrona. «Señora Alejandra, yo jamás tomaría algo que no es mío», insistió Esperanza sintiendo cómo la voz se le quebraba ligeramente. «Puede revisar mis cosas, puede buscar en mi cuarto. Yo no tengo ese broche». «Por supuesto que lo voy a hacer», replicó Alejandra, dirigiéndose hacia las escaleras, «y después voy a llamar a la policía». Esperanza la siguió con el corazón latiéndole a 1000 por hora. El cuarto de servicio donde dormía estaba en la planta baja, junto a la cocina. Era un espacio pequeño pero limpio, con una cama individual, un armario de madera y un pequeño televisor que Ricardo le había regalado el año anterior por su cumpleaños. Allí guardaba sus pocas pertenencias, algunas mudas de ropa, fotografías de su familia en Oaxaca y los ahorros que enviaba cada mes a su madre. Alejandra comenzó a revisar cada cajón, cada rincón del cuarto, arrojando la ropa de Esperanza al suelo sin ningún cuidado. La empleada se quedó parada en la puerta, observando cómo violaban su intimidad, sintiendo una mezcla de humillación y desesperanza que le apretaba el pecho. «No está aquí», murmuró Alejandra después de media hora de búsqueda infructuosa, pero su tono no mostraba alivio, sino más sospecha. «Seguramente ya lo vendiste o lo escondiste en otro lado». «Señora, por favor», suplicó Esperanza, juntando las palmas de sus manos. «Yo no he tomado nada, tiene que creerme». Pero Alejandra ya había sacado su teléfono celular y estaba marcando un número.
Esperanza reconoció la voz grave del licenciado Herrera, el abogado de la familia, al otro lado de la línea. «Necesito que vengas inmediatamente», le decía Alejandra. «Nos robaron el broche de la abuela. Fue la empleada. Quiero que llames a la policía y que se encarguen de esto como debe ser». Esperanza sintió cómo las piernas le temblaban. En su mente comenzaron a agolparse las historias que había escuchado de otras empleadas domésticas en el parque los domingos. Historias de acusaciones falsas, de patrones poderosos que arruinaban la vida de sus trabajadoras sin remordimiento alguno. Historias de mujeres como ella que terminaban en la cárcel, separadas de sus hijos, sin posibilidad de defenderse contra quienes tenían dinero e influencias. «Por favor, señora», intentó una vez más, con la voz quebrada, «llame al señor Ricardo. Él me conoce. Él sabe que yo nunca haría algo así. Ricardo me va a apoyar en todo lo que decida», respondió Alejandra fríamente. «Eres una ladrona, Esperanza, y los ladrones tienen que pagar por lo que hacen». Las siguientes 2 horas fueron las más largas en la vida de Esperanza. Se quedó sentada en la cocina con las manos entrelazadas sobre la mesa, mientras Alejandra caminaba de un lado a otro hablando por teléfono. Primero con el licenciado Herrera, después con Ricardo, luego con sus amigas del club, contándoles a todas la misma versión, que su empleada doméstica le había robado una joya familiar de valor incalculable. Esperanza pensaba en su hija Lucía, de 12 años, que la esperaba cada noche en Oaxaca para hablar por videollamada. Pensaba en su madre, de 65 años, que dependía del dinero que ella enviaba para comprar sus medicinas. Pensaba en los 3 años de trabajo honrado que se desvanecían en una mañana, en la reputación que tardaría décadas en recuperar, en las puertas que se le cerrarían para siempre, en una ciudad donde las referencias lo eran todo. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Era el licenciado Herrera, un hombre de unos 50 años, con traje gris y expresión severa, que había llegado acompañado de 2 policías de investigación. «¿Esta es la persona?», preguntó uno de los agentes, señalando a Esperanza. «Sí», respondió Alejandra. «Es Esperanza Morales. Lleva 3 años trabajando aquí y hoy descubrí que me robó el broche de mi abuela, una pieza familiar de gran valor sentimental y económico». Esperanza se puso de pie lentamente, sintiendo cómo la habitación giraba a su alrededor. Los policías se acercaron a ella con expresiones profesionales, pero indiferentes. Había visto esas mismas caras en su pueblo cuando llegaban a investigar robos de ganado o pleitos entre vecinos, caras que ya habían decidido quién era culpable antes de escuchar la historia completa. «Señora Morales», dijo el detective a cargo, «queda usted detenida por el delito de robo calificado. Tiene derecho a permanecer callada y a solicitar la presencia de un abogado». Mientras le ponían las esposas, Esperanza miró una última vez la casa donde había trabajado durante 3 años, los muebles que había limpiado con tanto cuidado, las plantas que había regado cada mañana, las fotografías familiares de los Mendoza que había quitado y puesto cientos de veces para sacudirlas. Todo se veía igual, pero ya nada volvería a ser lo mismo. «Yo no tomé nada», murmuró, más para sí misma que para los demás. «Yo no tomé nada». Alejandra la observaba desde la sala, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción que contrastaba brutalmente con la desesperación en el rostro de Esperanza. El licenciado Herrera tomaba notas en una libreta de piel, mientras los policías preparaban los documentos para el traslado. Cuando la puerta de la patrulla se cerró detrás de ella, Esperanza cerró los ojos y trató de recordar cada detalle de la mañana. Había llegado a las 7, como siempre. Había preparado el café para los señores, aunque Ricardo no estaba. Había comenzado la limpieza por la sala, luego el comedor, después había subido a aspirar las recámaras. Un momento, las cámaras de seguridad.
Los Mendoza habían instalado un sistema de videovigilancia el año anterior, después de que entraran a robar a la casa de unos vecinos. Había cámaras en la entrada principal, en la sala, en los pasillos y una especialmente en la recámara principal que Ricardo había puesto para vigilar su caja fuerte. Si realmente era inocente, esas cámaras lo demostrarían. Tenían que demostrar que ella nunca había tocado el joyero, que nunca había tomado el broche. Pero, ¿quién iba a molestarse en revisarlas? ¿Quién le creería a una empleada doméstica de Oaxaca por encima de la palabra de una señora de las lomas de Chapultepec? La patrulla avanzaba por las calles de la ciudad, alejándola de la única estabilidad económica que había conocido en años. Por la ventana veía pasar las casas elegantes, los jardines perfectamente cuidados, las camionetas de lujo estacionadas en las entradas. Un mundo al que había servido durante 3 años, pero al que nunca había pertenecido realmente. En el asiento trasero de la patrulla, con las manos esposadas y el futuro incierto, Esperanza Morales no sabía que en esa misma casa que se alejaba por la ventana, un sistema de cámaras había grabado cada segundo de esa mañana, y que esas grabaciones contenían una verdad que cambiaría la vida de todos los involucrados de maneras que nadie podía imaginar. La celda de la delegación Miguel Hidalgo olía a humedad, desinfectante barato y desesperanza. Esperanza se encontraba sentada en una de las bancas de concreto, abrazándose las piernas mientras observaba las manchas de óxido en los barrotes. Habían pasado 6 horas desde su detención y la realidad de su situación comenzaba a golpearla con toda su crudeza. A su lado se encontraba una mujer de unos 40 años llamada Carmen, detenida por vender productos pirata en el metro. Carmen llevaba 2 días allí y conocía las rutinas del lugar como si fuera su segunda casa. ¿Primera vez?, le preguntó Carmen, notando la expresión perdida de Esperanza. Sí, respondió ella con un hilo de voz, y espero que sea la última. ¿Por qué te agarraron? Me acusan de robo, explicó Esperanza, sintiendo cómo las palabras le salían rasposas de la garganta. Pero yo no tomé nada. Trabajé 3 años para esa familia. Nunca les falté al respeto. Nunca. Se le quebró la voz. Carmen la observó con comprensión. Había escuchado historias similares decenas de veces. Mujeres trabajadoras que se convertían en chivos expiatorios cuando las cosas salían mal en las casas de los ricos. ¿Tienes abogado?, preguntó Carmen. No tengo dinero para pagar uno, admitió Esperanza. Supongo que me van a asignar uno de oficio. Carmen negó con la cabeza lentamente. Los abogados de oficio estaban saturados de trabajo y pocas veces tenían tiempo para investigar a fondo los casos de sus defendidos. Esperanza tendría suerte si su abogado se aprendía su nombre completo. Mientras tanto, en las lomas de Chapultepec, Ricardo Mendoza había regresado de emergencia de su viaje de negocios en Monterrey. El empresario de 52 años se encontraba en su estudio, escuchando por tercera vez el relato de su esposa sobre el robo del broche. Estoy segura, Ricardo, insistía Alejandra, paseándose nerviosa por la habitación. Tenía que ser ella. No había nadie más en la casa. Ricardo se masajeaba las sienes. Conocía a Esperanza desde que había comenzado a trabajar para ellos, y la mujer siempre le había parecido honesta y trabajadora. Recordaba cómo ella había encontrado su reloj Rolex perdido entre los cojines del sofá el año anterior y cómo se lo había devuelto inmediatamente sin que él se hubiera dado cuenta siquiera de que lo había perdido. ¿Revisaste bien el joyero?, preguntó Ricardo. ¿Estás completamente segura de que no lo guardaste en otro lugar? Ricardo, por favor, replicó Alejandra con irritación. No soy una niña. Sé perfectamente dónde guardé el broche de mi abuela, y ahora no está. El empresario suspiró y se dirigió hacia su escritorio, donde tenía instalado el monitor que mostraba las cámaras de seguridad de la casa. Era un sistema de alta tecnología
que había mandado instalar después del robo en casa de los Vázquez, sus vecinos. Había cámaras en todos los accesos, en las áreas comunes, y una especialmente en su recámara para vigilar la caja fuerte donde guardaba documentos importantes. «Voy a revisar las grabaciones», anunció Ricardo, encendiendo el sistema. «No es necesario», respondió Alejandra rápidamente. «Ya sabemos quién fue. La policía ya se la llevó». «Alejandra, si vamos a arruinar la vida de esta mujer, por lo menos tengamos la certeza de que realmente fue culpable». Ricardo comenzó a revisar las grabaciones de esa mañana. Vio a Esperanza llegar puntualmente a las 7, como siempre. La observó preparar el café, comenzar la limpieza de la planta baja, aspirar la sala. Todo parecía completamente normal. En la pantalla de la cámara de la recámara principal, pudo ver a Esperanza entrando aproximadamente a las 9:30 para hacer la limpieza. La mujer procedía metódicamente, tendía la cama, ordenaba la ropa, limpiaba el baño. Se acercó al tocador donde estaba el joyero, pero solo para quitar el polvo de la superficie con un paño húmedo. Ricardo frunció el ceño. En ningún momento vio a Esperanza abrir el joyero o tocar la caja del broche. Se pasó la mano por la cara y rebobinó las imágenes, observándolas una segunda vez con más atención. «¿Qué estás viendo?», preguntó Alejandra, acercándose al monitor. «Esperanza, limpiando nuestra recámara esta mañana», respondió Ricardo sin quitar los ojos de la pantalla. «Y no está tocando tu joyero. Tal vez lo hizo ayer o antier», sugirió Alejandra, pero su voz sonaba menos segura. Ricardo comenzó a revisar las grabaciones de los días anteriores, lunes, domingo, sábado. En todas las imágenes veía el mismo comportamiento de Esperanza. Limpiaba cuidadosamente alrededor del joyero, pero jamás lo abría. «Alejandra», dijo Ricardo con voz grave, «¿cuándo fue la última vez que abriste ese joyero?» «Ya te dije que hace una semana, cuando fuimos a la cena de gala en el Club de Industriales», respondió ella, pero algo en su tono había cambiado. Ricardo siguió rebobinando las grabaciones hasta llegar al jueves anterior. Allí pudo ver claramente a Alejandra abriendo el joyero, sacando varios collares y pulseras, probándoselos frente al espejo, pero no vio que sacara el broche. Continuó revisando hacia atrás, día tras día, hasta llegar al lunes de la semana anterior. Y ahí lo vio. En la pantalla, Alejandra aparecía claramente sacando el broche del joyero, admirándolo a la luz de la ventana. Y después se dirigía hacia el vestidor. Las cámaras no cubrían esa área de la recámara. «Alejandra», dijo Ricardo con una voz peligrosamente calmada, «¿qué hiciste con el broche el lunes pasado?» Su esposa se había quedado pálida. Sus ojos se movían nerviosamente entre la pantalla y el rostro de su marido. Yo no recuerdo». «Está grabado, Alejandra. Te veo sacándolo del joyero y llevándotelo al vestidor». El silencio se extendió por varios minutos. Alejandra se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Lo llevé a limpiar», murmuró finalmente. «Tenía algunas piedras opacas y quería que le devolvieran el brillo. Lo dejé en la joyería de Polanco, la que me recomendó Sofía». Ricardo sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza. «¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué acusaste a Esperanza?» Porque se me olvidó completamente», confesó Alejandra entre lágrimas. «Cuando vi la caja vacía esta mañana, entré en pánico. Solo podía pensar en que alguien me había robado el broche de mi abuela y Esperanza era la única persona de clase baja en la casa», completó Ricardo con amargura. «La única a quien era fácil culpar». «No es eso, Ricardo. Yo no soy clasista. Solo pensaste que era más fácil arruinar la vida de una mujer inocente que revisar tu propia memoria», la interrumpió su marido, levantándose bruscamente de la silla. Ricardo tomó su teléfono y marcó al licenciado Herrera. «Necesito que retires inmediatamente todos los cargos contra Esperanza Morales», ordenó sin preámbulos. «¿Qué sucedió, Ricardo?», preguntó el abogado sorprendido. «Que mi esposa se equivocó. El broche no fue robado.
Necesito que saques a Esperanza de la delegación ahora mismo y que te asegures de que no quede ningún antecedente en su expediente. Mientras Ricardo hacía las llamadas necesarias para reparar el daño, Alejandra permanecía sentada en silencio, enfrentando por primera vez la magnitud de lo que había hecho. Había enviado a la cárcel a una mujer inocente simplemente porque su mente había tomado el camino más fácil: culpar a quien no tenía poder para defenderse. En la delegación, Esperanza recibía la visita del licenciado Herrera. El abogado lucía incómodo mientras le explicaba que los cargos habían sido retirados y que era libre de irse. ¿Eso significa que encontraron el broche?, preguntó Esperanza con un hilo de esperanza en la voz. Digamos que se aclaró la situación, respondió Herrera evasivamente. El señor Mendoza quiere hablar con usted. Esperanza sintió una mezcla de alivio y confusión. Se despidió de Carmen, quien le deseó suerte con una sonrisa triste, y siguió al licenciado hacia la salida de la delegación. El aire fresco de la tarde la golpeó como una bocanada de libertad. Había estado encerrada menos de un día, pero se sentía como si hubiera pasado una eternidad. Afuera la esperaba Ricardo Mendoza al volante de su Mercedes negro. «Esperanza», dijo Ricardo cuando ella se acercó al auto. «Necesitamos hablar». Durante el trayecto de regreso a las Lomas, Ricardo le explicó lo que había descubierto en las grabaciones. Le contó sobre el error de Alejandra, sobre el broche que estaba siendo limpiado en una joyería de Polanco, sobre la injusticia de la que había sido víctima. Esperanza escuchaba en silencio, sintiendo cómo una mezcla de alivio y dolor se agolpaba en su pecho. Estaba libre. Era inocente, pero algo se había roto para siempre. La confianza que había construido durante 3 años de trabajo honrado había sido destruida en una mañana por los prejuicios y la negligencia de quienes se suponía que la conocían. «Lo siento mucho, Esperanza», concluyó Ricardo mientras se estacionaba frente a la mansión. «Lo que te hicimos no tiene perdón». Esperanza miró la casa donde había trabajado durante 3 años, donde había puesto tanto de sí misma, y se preguntó si alguna vez volvería a sentirse segura entre esas paredes. «Si hay algo que pueda hacer para compensar esto», comenzó Ricardo. «Quiero las grabaciones», interrumpió Esperanza con una voz más firme de lo que había sonado en todo el día. «Quiero una copia de las grabaciones que demuestran mi inocencia». Por primera vez en su vida, Esperanza Morales estaba aprendiendo que a veces la justicia no llega sola. A veces hay que pelear por ella. Esperanza despertó al día siguiente en su pequeño cuarto de servicio con la sensación de que todo había sido una pesadilla. Pero al ver su ropa tirada en el suelo, tal como la había dejado Alejandra después del registro, la realidad la golpeó nuevamente. Había sido acusada falsamente, arrestada, humillada públicamente, y aunque ahora era libre, algo fundamental había cambiado para siempre. Se levantó lentamente y comenzó a recoger sus pertenencias. Cada prenda que doblaba le recordaba un momento diferente de su vida en esa casa. La blusa azul que se había puesto para el cumpleaños de Ricardo el año anterior, cuando él le había agradecido sinceramente por el pastel que había preparado. Los pantalones negros que usaba para las cenas elegantes, cuando tenía que servir a los invitados importantes de los Mendoza. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Ricardo, que se veía demacrado y llevaba una taza de café en las manos. «Buenos días, Esperanza», dijo con voz cansada. «¿Dormiste bien?» «Lo necesario, señor», respondió ella, sin mirarlo directamente a los ojos. Ricardo notó la frialdad en su tono. Durante 3 años, Esperanza siempre lo había recibido con una sonrisa cálida y un «Buenos días, don Ricardo», lleno de respeto genuino. Ahora había una barrera invisible entre ellos. «Quería darte esto», dijo Ricardo, extendiéndole un sobre manila. «Son las copias de todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de ayer. También incluí las del lunes pasado, donde se ve claramente a Alejandra llevándose el broche».
Esperanza tomó el sobre sin decir palabra. Podía sentir el peso de los discos dentro, el peso de su inocencia finalmente documentada. Y esto también, continuó Ricardo, sacando un cheque de su cartera. Es tu liquidación completa, más 3 meses adicionales como compensación por lo que pasaste ayer. Esperanza miró el cheque. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Suficiente para no trabajar durante meses, suficiente para regresar a Oaxaca y establecer un pequeño negocio como siempre había soñado. Gracias, murmuró, guardando el cheque en el sobre junto con los discos. Esperanza, dijo Ricardo acercándose un paso. Espero que puedas perdonarnos algún día. Especialmente a mí. Debí haber creído en ti desde el principio. Por primera vez desde que había llegado, Esperanza lo miró directamente a los ojos. Vio arrepentimiento genuino, pero también vio algo más. La comodidad de quien puede reparar sus errores con dinero y seguir adelante como si nada hubiera pasado. ¿Sabe qué es lo que más me duele, don Ricardo?, preguntó Esperanza con voz tranquila pero firme. No es el arresto, ni la humillación. Es que ustedes pensaron que yo era capaz de traicionarlos. Después de 3 años de entregarles mi confianza, de cuidar su casa como si fuera mía, de guardar sus secretos como si fueran los míos, Ricardo sintió cómo las palabras lo atravesaban como cuchillos. Era cierto. En el fondo, tanto él como Alejandra habían aceptado tan fácilmente la posibilidad de que Esperanza fuera culpable porque, a pesar de todos los años de convivencia, nunca la habían visto realmente como una igual. Tienes razón, admitió Ricardo. No hay excusa para lo que hicimos. Esperanza terminó de guardar sus cosas en una maleta de tela que había traído desde Oaxaca 3 años atrás. La misma maleta con la que había llegado llena de esperanzas y sueños de una vida mejor en la capital. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Ricardo. No lo sé, respondió Esperanza honestamente. Tal vez regrese a mi pueblo. Tal vez trate de encontrar otro trabajo aquí en la ciudad. Pero definitivamente no volveré a trabajar en casas de familias como ustedes. Sus palabras resonaron en el silencio del cuarto. Ricardo entendía que no era solo una decisión laboral, sino una declaración de dignidad. Esperanza había aprendido que su bienestar emocional valía más que la estabilidad económica que pudiera ofrecerle cualquier familia adinerada. Media hora después, Esperanza salía por la puerta principal de la mansión Mendoza por última vez. Ricardo la había ofrecido llevada en su auto, pero ella había preferido tomar un taxi. Necesitaba irse por sus propios medios, recuperar aunque fuera una pequeña parte del control sobre su vida. Desde la ventana del segundo piso, Alejandra observaba la partida de Esperanza. No había tenido el valor de bajar a despedirse. Desde la noche anterior, cuando Ricardo le había mostrado las grabaciones, no había podido dormir ni comer. La culpa la carcomía por dentro, pero más que eso, la aterrorizaba lo que había descubierto sobre sí misma. Durante 3 años, había creído que era una buena persona, una patrona justa y considerada. Pero en el momento de crisis, sus verdaderos prejuicios habían salido a flote como aceite en el agua. Había sido capaz de destruir la vida de una mujer inocente simplemente porque era más fácil culparla a ella que asumir la responsabilidad de su propio descuido. El taxi de Esperanza se perdió entre el tráfico de Reforma, llevándola hacia el centro de la ciudad, donde había quedado de encontrarse con su prima Rosa. Rosa trabajaba como empleada doméstica para una familia en la colonia Roma Norte. Y había sido quien le había conseguido el trabajo con los Mendoza años atrás. No puedo creer lo que te hicieron, decía Rosa, mientras tomaban café en una pequeña cafetería cerca del mercado de Medellín. Después de todo lo que trabajaste para ellos, después de todo lo que les demostraste, Esperanza removía el azúcar en su taza, perdida en pensamientos. Lo que más me preocupa es que esto me va a seguir para siempre, Rosa. En este trabajo las referencias lo son todo, y aunque tengo las grabaciones que demuestran mi inocencia, ¿quién va a querer contratar a alguien que fue arrestada por robo? Rosa asintió comprensivamente.
Ambas conocían historias de empleadas domésticas que habían sido marcadas para siempre por acusaciones falsas. En una ciudad donde las empleadas se recomendaban de boca en boca, un solo rumor podía arruinar una carrera completa. ¿Has pensado en regresar a Oaxaca?, preguntó Rosa. Todos los días, admitió Esperanza, pero mi hija está a punto de entrar a la preparatoria. Con lo que gano aquí, puedo pagar una escuela privada buena. Si regreso al pueblo, tendrá que conformarse con la escuela pública y ya sabes cómo está la educación allá. Era el dilema eterno de las mujeres migrantes. Sacrificar su bienestar emocional por las oportunidades que podían brindarles a sus hijos. Esperanza había venido a la Ciudad de México precisamente para darle a Lucía un futuro mejor, y no estaba dispuesta a renunciar a ese sueño por culpa de los prejuicios de otras personas. «Tengo una idea», dijo Rosa de repente. «Mi patrona, la señora García, tiene varias amigas que están buscando empleadas domésticas de confianza. Son familias más jóvenes, más educadas. Tal vez con ellas sea diferente». Esperanza la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Y qué les vas a decir cuando pregunten por qué dejé mi trabajo anterior?» «La verdad», respondió Rosa firmemente, «que fuiste víctima de una injusticia, pero que tienes las pruebas para demostrarlo. Cualquier persona decente va a entender que no fue tu culpa». Esa tarde, Esperanza tomó el autobús hacia la Terminal Norte para comprar un boleto hacia Oaxaca. No era un viaje definitivo, sino una visita de fin de semana para ver a su hija y a su madre, y para pensar con claridad sobre sus siguientes pasos. Durante las 6 horas de viaje, repasó mentalmente todo lo que había pasado en las últimas 48 horas. Había tocado fondo, pero también había aprendido algo valioso sobre sí misma. Tenía más fortaleza de la que imaginaba. El hecho de haber exigido las grabaciones, de haber mantenido su dignidad ante Ricardo, de haber tomado la decisión de irse por sus propios medios, le demostraba que era más que una víctima de las circunstancias. Si esa parte también tocó su corazón, me diga de cuál lugar del mundo está oyendo esto. Cuando llegó a su pueblo esa noche, su hija Lucía la recibió con un abrazo que la hizo llorar por primera vez desde el arresto. Era un llanto liberador, que se llevaba consigo toda la tensión acumulada de los últimos días. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Lucía, notando que algo era diferente en los ojos de su madre. «Nada que no pueda resolverse, mi amor», respondió Esperanza, acariciando el cabello de su hija. «Solo aprendí que a veces la vida nos pone pruebas muy difíciles para enseñarnos quiénes somos realmente». Esa noche, mientras Lucía dormía a su lado en la cama que habían compartido durante los primeros 12 años de vida de la niña, Esperanza miró las estrellas a través de la ventana. Eran las mismas estrellas que podía ver desde su cuarto en las lomas de Chapultepec, pero aquí brillaban de manera diferente. Aquí eran testigos de su historia real, no de la versión que otros habían tratado de imponerle. Mañana tendría que tomar decisiones importantes sobre su futuro, pero por primera vez en días se sentía en paz. Había recuperado algo que no sabía que había perdido: el respeto por sí misma y la certeza de que valía más que el trabajo que pudiera conseguir o perder. Las cámaras de seguridad de los Mendoza habían capturado su inocencia, pero esa noche bajo las estrellas de Oaxaca, Esperanza había capturado algo mucho más valioso: su propia dignidad. 2 semanas después de su regreso de Oaxaca, Esperanza se encontraba parada frente al espejo de un pequeño departamento en la colonia Doctores, alisándose la blusa blanca que había elegido para su primera entrevista de trabajo desde el incidente con los Mendoza. Rosa había cumplido su promesa y había conseguido que la señora García, su empleadora, la recomendara con una de sus amigas. Ana Sofía Herrera era una abogada de derechos humanos de 38 años que vivía sola con su hijo de 10 años en un departamento moderno cerca de la Roma Norte. A diferencia de las mansiones ostentosas de las lomas, este lugar tenía un aire más acogedor,
con plantas por todas partes, libros apilados en cada superficie disponible y fotografías familiares que mostraban viajes por distintos lugares de México. «Por favor, siéntate», dijo Ana Sofía cuando Esperanza llegó, señalando hacia una mesa de comedor de madera rústica. «¿Quieres un café?» «Acabo de preparar». Esperanza aceptó, sorprendida por la informalidad del trato. En casa de los Mendoza, jamás había tomado café con sus empleadores. Siempre había existido una línea clara entre la familia y el servicio doméstico. «Rosa me contó un poco sobre tu situación anterior», comenzó Ana Sofía, sirviendo el café en tazas de cerámica artesanal. «Sé que fue una experiencia muy difícil para ti». Esperanza sintió cómo se le tensaban los músculos. Había ensayado esta conversación docenas de veces durante las últimas 2 semanas, pero seguía sin saber exactamente cómo explicar lo que había pasado sin sonar como si estuviera inventando excusas. «Sí, señora», respondió cautelosamente. «Fue complicado». «Mira, Esperanza», dijo Ana Sofía, inclinándose ligeramente hacia adelante. «En mi trabajo he visto muchos casos de injusticias laborales. Sé lo que es cuando las personas en posiciones de poder abusan de quienes están en situaciones más vulnerables. Rosa me dijo que tienes pruebas de tu inocencia». Esperanza asintió y sacó de su bolsa el sobre que Ricardo le había dado. Dentro estaban los discos con las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ana Sofía los examinó brevemente. «¿Has considerado emprender acciones legales?», preguntó la abogada. «¿Acciones legales?», repitió Esperanza confundida. «Demandar por daños y perjuicios, arresto ilegal, daño moral, afectación a tu reputación profesional. Tienes un caso muy sólido». Esperanza nunca había considerado esa posibilidad. En su mundo, las empleadas domésticas no demandaban a las familias adineradas. Era como si David decidiera enfrentarse a Goliat, pero sin una honda y sin la bendición divina. «No creo que sea una buena idea», murmuró Esperanza. «Ellos tienen mucho dinero, muchas influencias. Yo no soy nadie». «Esperanza», dijo Ana Sofía con firmeza, «tú eres alguien. Eres una mujer trabajadora que fue víctima de una injusticia. Y en este país, aunque a veces no lo parezca, existen leyes que protegen a las personas como tú». La conversación fue interrumpida por la llegada de Sebastián, el hijo de Ana Sofía. Era un niño delgado y curioso, con lentes y una mochila llena de libros. «Mamá, ya llegué», anunció, dejando caer la mochila junto a la puerta. «Ven acá, Sebas», lo llamó Ana Sofía. «Quiero presentarte a Esperanza. Tal vez ella venga a trabajar con nosotros». Sebastián se acercó tímidamente y saludó a Esperanza con una sonrisa genuina. En sus ojos había curiosidad, pero no el desprecio o la indiferencia que había visto tantas veces en los hijos de familias adineradas cuando se dirigían al personal doméstico. «¿Sabes cocinar chiles en nogada?», preguntó Sebastián inesperadamente. Esperanza sonrió por primera vez en días. «Sí, lo sé hacer. Son de mis platillos favoritos». «Genial. Mi mamá no sabe cocinar nada que no sea pasta con mantequilla», dijo Sebastián, ganándose una mirada reprobatoria pero divertida de su madre. «Oye, que yo hago muy buenas quesadillas», se defendió Ana Sofía riendo. Durante la siguiente hora, Ana Sofía le explicó a Esperanza cuáles serían sus responsabilidades. Limpieza general del departamento 3 veces por semana, preparar el desayuno para Sebastián antes de la escuela y ocasionalmente cocinar la cena cuando Ana Sofía tuviera casos complicados que la mantuvieran trabajando hasta tarde. «Hay algo que quiero que quede muy claro desde el principio», dijo Ana Sofía. «Aquí no hay señora ni don. Yo soy Ana Sofía, él es Sebastián y tú eres Esperanza. Somos 3 personas que vamos a compartir este espacio y todas merecemos el mismo respeto». Esperanza sintió cómo algo se aflojaba dentro de su pecho. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar completamente. «Además», continuó Ana Sofía,
Quiero que sepas que si alguna vez necesitas tiempo libre para asuntos personales o si tienes algún problema, puedes hablar conmigo. No soy solo tu empleadora, también puedo ser tu aliada. Esa tarde, mientras regresaba a casa de Rosa en el metro, Esperanza reflexionaba sobre la diferencia entre esta entrevista y las que había tenido en otras casas. Ana Sofía no había preguntado sobre su vida personal como si fuera chisme, sino para entender mejor cómo podía apoyarla. No había hablado de ella como la muchacha o la empleada, sino por su nombre. No había establecido reglas condescendientes sobre dónde podía o no podía sentarse en la casa. 2 días después, Esperanza comenzó a trabajar con los Herrera. Su primer día fue revelador en muchos aspectos. Ana Sofía se levantaba temprano para preparar el desayuno de Sebastián mientras Esperanza llegaba, y ambas trabajaban en la cocina charlando sobre los planes del día. ¿Cómo está tu hija?, preguntó Ana Sofía mientras untaba mermelada en el pan tostado de Sebastián. Bien, gracias por preguntar, respondió Esperanza, sorprendida de que Ana Sofía recordara que tenía una hija. Está emocionada porque va a empezar la preparatoria el próximo año. ¿Qué quiere estudiar? Le gustan mucho las matemáticas. Dice que quiere ser ingeniera como su tío. ¡Qué maravilloso!, dijo Ana Sofía genuinamente. Si alguna vez necesita ayuda con los trámites de inscripción o becas, avísame. Conozco varios programas que apoyan a estudiantes de comunidades rurales. Esperanza se detuvo en medio de limpiar la mesa. En 3 años trabajando para los Mendoza, nunca habían preguntado sobre los sueños o aspiraciones de Lucía. Para ellos, Esperanza había sido simplemente la empleada que tenía una hija en Oaxaca, no una madre con esperanzas y planes para el futuro de su child. Durante las siguientes semanas, Esperanza comenzó a redescubrir el placer de trabajar. En casa de los Herrera no era invisible, era parte de una pequeña comunidad. Sebastián le contaba sobre sus clases y sus amigos mientras ella preparaba la comida. Ana Sofía le pedía consejos sobre plantas y remedios caseros que había aprendido de su abuela en Oaxaca. Un día, mientras Esperanza preparaba mole para la cena, Ana Sofía llegó del trabajo más temprano de lo usual, con una expresión seria en el rostro. Esperanza, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo sentándose en la mesa de la cocina. Esperanza sintió cómo se le aceleraba el corazón. ¿Había hecho algo mal? ¿Ana Sofía había descubierto algo sobre su pasado que no le gustaba? He estado pensando mucho en lo que me contaste sobre tu situación anterior, comenzó Ana Sofía. Y he consultado con algunos colegas especialistas en derecho laboral. Sacó varios documentos de su portafolio y los extendió sobre la mesa. Esperanza, lo que te hicieron los Mendoza no solo fue moralmente incorrecto, fue legalmente punible. Tienes derecho a una compensación por daño moral, por la afectación a tu reputación y por el arresto ilegal. Ana Sofía, ya te dije que no quiero problemas con esa gente, respondió Esperanza, sintiendo cómo la ansiedad regresaba a su pecho. No se trata de buscar problemas, explicó Ana Sofía pacientemente. Se trata de que asumas tu poder. Se trata de que envíes un mensaje claro de que las empleadas domésticas no son chivos expiatorios, que pueden ser sacrificados cada vez que algo sale mal en una casa. Ana Sofía tomó las manos de Esperanza entre las suyas. Mira, yo sé que da miedo, pero tienes algo que muy pocas víctimas de injusticias laborales tienen, pruebas irrefutables de tu inocencia, y tienes algo más, una abogada que está dispuesta a llevar tu caso de manera gratuita. Esperanza miró los documentos esparcidos sobre la mesa. Eran demandas, precedentes legales, estatutos sobre derechos laborales. Un mundo completamente ajeno al suyo, pero que Ana Sofía le estaba ofreciendo como una puerta hacia la justicia. ¿Realmente crees que podemos ganar?, preguntó Esperanza con un hilo de voz. No solo lo creo, respondió Ana Sofía con convicción, lo sé, y más importante aún, creo que necesitas hacerlo.
no solo por ti, sino por todas las mujeres como tú que están trabajando en casas donde pueden ser acusadas falsamente en cualquier momento. Esa noche Esperanza llamó a su hija a Oaxaca para contarle sobre la posibilidad de demandar a los Mendoza. «Hazlo, mamá», le dijo Lucía sin dudar. «Hazlo para que sepan que no pueden tratar así a las personas». Donde quiera que esté escuchando esta historia, me gustaría saber de qué ciudad me acompaña, porque lo que viene después cambió no solo la vida de Esperanza, sino la forma en que una familia adinerada de México entendió el verdadero significado de la justicia. Esperanza colgó el teléfono con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en su vida tenía la oportunidad de pelear en igualdad de condiciones. Tenía las pruebas, tenía el apoyo legal y, más importante aún, tenía la certeza moral de que estaba del lado correcto. Al día siguiente le diría a Ana Sofía que sí, que estaba lista para luchar. 3 meses después de haber iniciado el proceso legal contra los Mendoza, Esperanza se encontraba sentada en una sala de juntas del bufete donde trabajaba Ana Sofía, rodeada de documentos legales que ya no le parecían tan intimidantes como al principio. Había aprendido términos como daño moral, responsabilidad civil y reparación integral, palabras que ahora formaban parte de su vocabulario cotidiano. «Los abogados de los Mendoza quieren llegar a un acuerdo extrajudicial», anunció Ana Sofía, entrando a la sala con una carpeta en las manos. «Están ofreciendo 500,000 pesos como compensación a cambio de que retires la demanda y firmes un acuerdo de confidencialidad». Esperanza sintió cómo se le aceleraba el pulso. 500,000 pesos era una fortuna para ella, más dinero del que podría ahorrar en años de trabajo. Con esa cantidad podría comprar una casa pequeña en Oaxaca, poner un negocio, asegurar la educación universitaria de Lucía. «¿Qué opinas?», preguntó Esperanza, aunque en su voz había una nota de incertidumbre. Ana Sofía se sentó frente a ella y desplegó algunos documentos sobre la mesa. «Financially es una buena oferta», admitió, «pero hay algo que me preocupa del acuerdo de confidencialidad. Básicamente, te estarían pagando para que nunca hables públicamente de lo que te hicieron. ¿Y eso es malo?». «Piénsalo así», explicó Ana Sofía. «Si aceptas el dinero y te callas, los Mendoza pueden seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Pueden contratar a otra empleada doméstica mañana mismo y si algún día se vuelven a equivocar o a actuar con prejuicios, esa mujer no tendrá precedentes legales que la protejan». Esperanza comprendía el dilema moral, pero también pensaba en las necesidades inmediatas de su familia. Su madre había estado enferma últimamente y los gastos médicos se acumulaban. Lucía necesitaría dinero para la preparatoria y después para la universidad. «¿Cuánto podríamos ganar si vamos a juicio?», preguntó. «Es difícil calcularlo», respondió Ana Sofía honestamente. «Podríamos obtener más dinero, especialmente considerando el impacto mediático que ha tenido el caso. Pero también existe el riesgo de que perdamos, aunque francamente, con las pruebas que tenemos, es muy improbable». El caso había comenzado a generar atención pública después de que un periodista amigo de Ana Sofía publicara un artículo sobre injusticias laborales en el trabajo doméstico. Aunque se habían cambiado los nombres para proteger la privacidad, la historia había resonado con muchas personas que habían vivido situaciones similares. «Hay algo más que debes considerar», continuó Ana Sofía. «Hemos recibido llamadas de otras empleadas domésticas que han pasado por situaciones parecidas. Tu caso se está convirtiendo en un símbolo de algo más grande». Esperanza suspiró profundamente. Cuando había decidido demandar a los Mendoza, solo pensaba en limpiar su nombre y obtener justicia para sí misma. No había imaginado que su historia tocaría a tantas personas, que recibiría cartas de apoyo de mujeres de todo el país que habían sido víctimas de acusaciones falsas o maltratos laborales. «¿Puedo pensarlo hasta mañana?», pidió Esperanza. «Por supuesto, es una decisión muy importante y tienes que estar completamente segura de lo que quieres hacer». Esa tarde,
Esperanza regresó al departamento de los Herrera sintiéndose más confundida que nunca. Sebastián estaba haciendo la tarea en la mesa del comedor y al verla llegar con expresión preocupada, dejó sus libros a un lado. ¿Estás bien, Esperanza?, preguntó el niño con genuina preocupación. Sí, pequeño, solo estoy pensando en algunas cosas importantes. Sebastián la observó por un momento, con esa perspicacia que a veces tienen los niños para captar las emociones de los adultos. ¿Es por el juicio contra esa familia mala?, preguntó directamente. Esperanza sonrió a pesar de su preocupación. Sebastián había seguido el caso con interés, preguntando regularmente sobre el progreso y expresando indignación cada vez que Ana Sofía le contaba algún nuevo desarrollo. Sí, es por eso. Me ofrecieron dinero para que no sigamos con el juicio. ¿Mucho dinero? Bastante. Sebastián frunció el ceño, como si estuviera resolviendo un problema matemático complejo. Pero si aceptas el dinero, ellos van a aprender que estuvo mal lo que te hicieron. La pregunta del niño fue como un golpe de claridad. Esperanza se dio cuenta de que, en toda la complejidad de consideraciones legales y financieras, había perdido de vista la cuestión fundamental. ¿Qué era lo que realmente quería lograr? Probablemente no, respondió honestamente. Entonces yo creo que deberías seguir peleando, dijo Sebastián con la convicción que solo pueden tener los niños cuando ven el mundo en términos de correcto e incorrecto. Como dice mi mamá, a veces hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil. Esa noche, Esperanza llamó a su madre a Oaxaca para contarle sobre la oferta de los Mendoza. «Mija», le dijo su madre con la sabiduría de sus 70 años, «el dinero se acaba, pero la dignidad dura para toda la vida. Tu abuela siempre decía que las mujeres de nuestra familia no se vendemos barato. Pero mamá, con ese dinero podrías operarte la vista. Lucía podría estudiar en una universidad privada». «Esperanza», la interrumpió su madre con firmeza, «tú no eres responsable de arreglar la vida de toda la familia. Eres responsable de vivir con la cabeza en alto. Y si aceptas ese dinero con condiciones, nunca vas a poder mirar a tu hija a los ojos y decirle que siempre luchaste por lo que era justo». La conversación con su madre le dio a Esperanza la claridad que necesitaba. Al día siguiente llegó temprano a la oficina de Ana Sofía con la decisión ya tomada. «Vamos a juicio», anunció sin preámbulos. «No quiero su dinero callado. Si van a pagarme, que sea porque un juez decidió que tengo razón, no porque ellos quieren comprar mi silencio». Ana Sofía sonrió con orgullo. «¿Estás segura? Va a ser un proceso largo y probablemente mediático». «Estoy segura. Pero quiero agregar algo a la demanda». «¿Qué cosa?» «Quiero que parte de la compensación se destine a crear un fondo de apoyo legal para empleadas domésticas que pasen por situaciones similares. Que lo que me pasó a mí sirva para ayudar a otras mujeres». Ana Sofía la miró con admiración. «Esperanza, eso es brillante. Convertirías tu caso en algo que trasciende la compensación personal». Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos legales. Ana Sofía y su equipo trabajaron día y noche para construir un caso sólido, no solo documentando la injusticia que había sufrido Esperanza, sino también el patrón de desigualdad y prejuicios que permitía que casos como el suyo siguieran ocurriendo. Esperanza tuvo que dar múltiples declaraciones, revisando una y otra vez los eventos de aquella mañana terrible cuando había sido acusada falsamente. Cada vez que contaba la historia, se sentía un poco más fuerte, un poco más segura de que había tomado la decisión correcta. El día que comenzó el juicio, Esperanza se vistió con un traje sastre azul marino que Ana Sofía le había ayudado a elegir. No porque quisiera aparentar ser algo que no era, sino porque quería que su presencia en esa sala transmitiera la dignidad y el respeto que merecía cualquier persona, independientemente de su origen o profesión. Al entrar al juzgado, vio a Ricardo y Alejandra Mendoza sentados en la primera fila del lado contrario, rodeados de 3 abogados
en trajes caros. Ricardo la miró brevemente y después desvió la vista, como si la presencia de Esperanza le causara incomodidad. Alejandra, por su parte, la observó con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido vergüenza. Cuando el juez pidió a Esperanza que se acercara al estrado para dar su testimonio, ella caminó con paso firme, sintiendo en su espalda el peso de todas las mujeres que no habían podido estar allí para contar sus propias historias. «Señorita Morales», comenzó el juez, «cuéntenos con sus propias palabras lo que sucedió el día 15 de marzo». Esperanza respiró profundamente y comenzó a hablar. Su voz era clara y firme, sin rastro de la inseguridad que había sentido meses atrás cuando fue arrestada. Contó sobre los 3 años de trabajo honrado, sobre la mañana cuando fue acusada, sobre la humillación del arresto, sobre las noches sin dormir preguntándose si alguien le creería alguna vez. Cuando terminó su testimonio, se hizo un silencio completo en la sala. El juez la observó por un momento antes de darle las gracias y permitir que regresara a su lugar. Ana Sofía se acercó entonces al estrado para presentar las pruebas principales, las grabaciones de las cámaras de seguridad que demostraban irrefutablemente la inocencia de Esperanza. Mientras las imágenes se reproducían en la pantalla grande de la sala, Esperanza observó los rostros de los presentes. Vio compasión en algunos, indignación en otros, y en los rostros de los Mendoza, algo que se parecía mucho al arrepentimiento. Si alguna vez usted vivió algo así, me deje en los comentarios de qué país me escucha, porque lo que está a punto de pasar en esa sala de juicios demostraría que a veces, solo a veces, la justicia sí puede llegar a quienes más la necesitan. El abogado defensor de los Mendoza trató de argumentar que había sido un malentendido sincero, que sus clientes habían actuado de buena fe y que ya habían ofrecido una compensación generosa. Pero las pruebas eran demasiado claras y el patrón de comportamiento demasiado evidente. Al final de la audiencia, cuando el juez anunció que emitiría su fallo la siguiente semana, Esperanza se sintió extrañamente en paz. Había hecho todo lo que estaba en sus manos. Había contado su verdad, había presentado sus pruebas y había demostrado que una empleada doméstica de Oaxaca podía enfrentarse a una familia poderosa y exigir justicia. Ganara o perdiera, ya había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado completamente su dignidad. Una semana después del juicio, Esperanza se encontraba en la sala de espera del juzgado, con las manos entrelazadas sobre su regazo y el corazón latiéndole a un ritmo acelerado. Ana Sofía estaba sentada a su lado, revisando por última vez sus notas, mientras que del otro lado de la sala, los Mendoza esperaban acompañados de su equipo legal. El ambiente era tenso, como si todos los presentes supieran que lo que estaba a punto de suceder tendría repercusiones que trascenderían ese pequeño espacio judicial. Esperanza miró hacia la ventana y vio un grupo de empleadas domésticas que se habían reunido afuera del juzgado para mostrar su apoyo. Llevaban pancartas con mensajes como «Justicia para Esperanza» y «Las trabajadoras domésticas también tenemos derechos». «No importa cuál sea el resultado», murmuró Ana Sofía, «ya ganaste algo importante. Mira cuánta gente se movilizó por tu caso». Esperanza asintió, pero no podía negar que sus nervios estaban al límite. Los últimos meses habían sido los más intensos de su vida y ahora todo se reduciría a las palabras que un juez pronunciaría en los próximos minutos. «Todos de pie», anunció el secretario del juzgado cuando el juez Ramírez entró a la sala. El magistrado, un hombre de unos 60 años con cabello cano y expresión seria, se instaló en su lugar y abrió la carpeta que contenía su resolución. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. En el caso de Esperanza Morales Gutiérrez contra Ricardo Mendoza Villarreal y Alejandra Mendoza de Mendoza, comenzó el juez con voz solemne.
Después de revisar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, los testimonios de las partes involucradas y considerando la jurisprudencia aplicable a casos de esta naturaleza, Esperanza sintió cómo se le secaba la boca. Cada segundo se sentía eterno. Este tribunal encuentra que los demandados actuaron con negligencia grave y discriminación al acusar falsamente a la demandante de robo, causando arresto ilegal, daño moral y afectación a su reputación profesional. El corazón de Esperanza dio un vuelco. Las palabras del juez seguían resonando en sus oídos como ecos de justicia. Por lo tanto, continuó el magistrado, se condena a los demandados a pagar la cantidad de 800,000 pesos mexicanos como reparación integral del daño causado. Además, deberán publicar una disculpa pública en 2 periódicos de circulación nacional, reconociendo la falsedad de las acusaciones y la integridad moral de la señorita Morales. Esperanza sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de validación, de justicia finalmente servida. Adicionalmente, añadió el juez, considerando la propuesta presentada por la demandante, se ordena que 200,000 pesos de la compensación sean destinados a la creación del Fondo de Apoyo Legal para Trabajadoras Domésticas, que será administrado por organizaciones especializadas en derechos laborales. Ana Sofía tomó la mano de Esperanza y la apretó fuertemente. Habían ganado no solo el caso, sino que habían logrado crear algo que beneficiaría a muchas otras mujeres en situaciones similares. Del otro lado de la sala, Alejandra Mendoza sollozaba en silencio, mientras Ricardo permanecía con la vista fija en el suelo. Su mundo privilegiado acababa de recibir una lección muy cara sobre las consecuencias de sus acciones y prejuicios. Después de la lectura del fallo, mientras salían del juzgado, Esperanza fue recibida por el grupo de empleadas domésticas que habían esperado afuera. Mujeres de diferentes edades, de diversos estados de la República, todas unidas por experiencias similares de injusticia e invisibilidad. ¡Ganamos!, gritó una de ellas, y todas estallaron en aplausos y vítores. Esperanza se sintió abrumada por la emoción. Nunca había imaginado que su historia personal se convertiría en un símbolo de esperanza para tantas personas. «Esto no es solo mi triunfo», dijo Esperanza con voz entrecortada, dirigiéndose al grupo. «Es el triunfo de todas nosotras. Es la prueba de que sí podemos defendernos, de que sí tenemos derechos y de que nadie puede humillarnos solo por el trabajo que hacemos». Un reportero se acercó para entrevistarla y Esperanza, que meses atrás habría huido de las cámaras, ahora enfrentaba los micrófonos con seguridad. ¿Qué mensaje le gustaría enviar a otras empleadas domésticas que puedan estar pasando por situaciones similares?, preguntó el periodista. «Que no se queden calladas», respondió Esperanza firmemente. «Que busquen ayuda, que exijan respeto y que nunca olviden que su dignidad no está en venta. Y a las familias empleadoras les digo, nosotras no somos objetos, somos personas con familias, sueños y derechos. Merecemos el mismo respeto que cualquier otro ser humano». Esa noche, Esperanza regresó al departamento de los Herrera con una sensación de plenitud que no había experimentado jamás. Sebastián la recibió con un abrazo entusiasta. «Vi las noticias. Ganaste», exclamó el niño. «Mamá dice que hiciste historia». «Nael, no solo hice historia, pequeño», respondió Esperanza sonriendo. «Ayudé a escribir un futuro mejor». Ana Sofía preparó una cena especial para celebrar e invitó a Rosa y a algunas de las compañeras empleadas domésticas que habían apoyado el caso. La mesa estaba llena de comida oaxaqueña que Esperanza había preparado. Mole, tlayudas y mezcal que Rosa había traído especialmente para la ocasión. «Por Esperanza», brindó Ana Sofía levantando su copa, «por demostrar que la justicia no es un privilegio, sino un derecho.
Por todas las mujeres que trabajan en las sombras para mantener funcionando este país, añadió Rosa. Y por los niños como Sebastián, dijo Esperanza mirando al pequeño, que están creciendo en un mundo donde el respeto no depende del dinero que tengas en la cuenta bancaria. 2 días después, Esperanza recibió una llamada inesperada. Era Ricardo Mendoza. Esperanza, dijo con voz cansada, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías venir a la casa? Alejandra quiere hablar contigo. Esperanza dudó por un momento. Parte de ella no quería volver nunca a esa casa, pero otra parte sentía curiosidad por saber qué tenían que decirle. Cuando llegó a las lomas de Chapultepec, la mansión le pareció más pequeña de lo que recordaba. O tal vez ella se había vuelto más grande. Alejandra la esperaba en la sala, con los ojos enrojecidos y una expresión de genuino arrepentimiento. Esperanza, comenzó Alejandra con voz quebrada, vengo a pedirte perdón. No por obligación del juez, sino porque necesito que sepas que he entendido la magnitud de lo que te hice. Esperanza se sentó frente a ella, observándola con atención. Durante estos meses, continuó Alejandra, he tenido que enfrentar una verdad muy dolorosa sobre mí misma. Descubrí que, a pesar de creer que era una buena persona, tenía prejuicios profundos que me llevaron a destruir tu vida sin pensarlo 2 veces. Alejandra sacó un pañuelo para secarse las lágrimas. He comenzado terapia psicológica y también me he unido a un grupo de mujeres que trabaja en programas de sensibilización sobre derechos laborales. Quiero usar mi privilegio para reparar el daño que he causado, no solo contigo, sino con el sistema que permite que casos como el tuyo sigan ocurriendo. Esperanza la escuchó en silencio, tratando de procesar la sinceridad en las palabras de Alejandra. No espero que me perdones, concluyó Alejandra. Solo quería que supieras que tu caso me cambió para siempre y que voy a dedicar el resto de mi vida a asegurarme de que otras mujeres como tú no pasen por lo que yo te hice pasar. Esperanza reflexionó por un momento antes de responder. Alejandra, dijo finalmente, el perdón no es algo que se pide, es algo que se gana. Pero veo que estás tratando de ganártelo y eso me da esperanza de que las personas sí pueden cambiar. 6 meses después del juicio, Esperanza había usado parte de su compensación para abrir una pequeña consultoría que ayudaba a empleadas domésticas a entender sus derechos laborales y a negociar mejores condiciones de trabajo. Trabajaba medio tiempo con Ana Sofía y medio tiempo en su propio proyecto. El Fondo de Apoyo Legal para Trabajadoras Domésticas había ayudado ya a más de 50 mujeres en casos similares al suyo, y organizaciones de derechos humanos de toda Latinoamérica habían comenzado a replicar el modelo. Lucía había comenzado la preparatoria en una excelente escuela en Oaxaca, orgullosa de tener una madre que había luchado por la justicia y había ganado. En las noches, cuando hablaban por videollamada, Esperanza le contaba sobre su trabajo y sus proyectos. «Mamá», le dijo Lucía una noche, «creo que cuando crezca quiero ser como tú». «¿Empleada doméstica?», preguntó Esperanza bromeando. «No», respondió Lucía con seriedad, «quiero ser una mujer que no se deja vencer por las injusticias». Esperanza sonrió, sabiendo que el verdadero triunfo de su lucha no había sido el dinero ni el reconocimiento público, sino el ejemplo que había dejado para su hija y para todas las mujeres que vendrían después de ella. Esa noche, antes de dormir, Esperanza miró por la ventana de su nuevo departamento en la colonia Roma Norte. Las estrellas brillaban igual que en Oaxaca, pero ahora las veía de manera diferente. Ya no eran testigos silenciosos de sus penas, sino cómplices luminosas de sus sueños cumplidos. Por si quieres saber desde qué lugar del mundo siguió esta historia de superación, me encantaría leerlo en los comentarios, porque historias como la de Esperanza nos recuerdan que la justicia, aunque a veces tarde en llegar, puede transformar no solo una vida, sino toda una sociedad. Esperanza Morales había demostrado que una empleada doméstica de Oaxaca podía enfrentarse a los poderosos
y ganar. Pero más importante aún, había demostrado que la dignidad humana no tiene precio y que cuando alguien decide luchar por lo correcto, puede cambiar el mundo para todos los demás. Su historia se había convertido en la historia de miles de mujeres trabajadoras en México, y su victoria era la victoria de todas ellas. La justicia finalmente había llegado a casa.